No grabamos. Buenas, entonces vamos a esperar a que sea un minutito o dos, a que se unan unos cuantos compañeros más para que les comparta al WhatsApp la prueba diagnóstica. Y mientras tanto va a seguir conectado nomás la reunión de Zoom. Si tienen alguna duda o algo, ahí va a seguir como parte de la clase, ¿no? Entonces van a tener, eh, son solo 5 preguntas, así que supongo que está bien si nos damos 25 minutos para que podamos resolver la prueba diagnóstica y la mandan con su, con su nombre, tanto en la parte eh, donde están los puntitos, donde dice nombre, ¿verdad? Y también en el nombre mismo del documento de Word, ¿verdad? Eh, el original se llama prueba diagnóstica guión 1 2021, ¿no? Y ahí le agregan su nombre, y listo, y la vuelven a enviar por el WhatsApp, así para que podamos tener registro, porque no está funcionando todavía así en la plataforma de la universidad, así que vamos a trabajar de esa manera por el WhatsApp por esta semana, ¿no? Entonces, vamos a esperar un minuto más para que podamos compartir esto. Entonces, les voy a compartir de una vez, ¿no? Y vamos a tener 25 minutos, o sea, hasta las 9:30. Y en los últimos 10 minutos vamos a ver un poco las dudas que hay sobre la prueba y además resolver, contestar la misma, ¿no? Entonces, ahí les estoy dejando en el WhatsApp y entonces tenemos 25 minutos a partir de ahora para que la resuelvan. Pueden mandar solo respuestas, pueden agregar así en el documento, como les sea más fácil, para que puedan resolver dentro de los 25. Así que, y no se olviden también por volver a poner su nombre en la segunda parte de la clase para el registro de la asistencia. Entonces, les dejo con la prueba y los 25 minutos, cualquier cosa, interrumpen y voy a estar atento a sus preguntas.
Sí, el cuestionario lo tienen que enviar hasta las 9:30 a WhatsApp también con su nombre en el nombrar el documento, complementarlo con su nombre y también ponerle ahí en la parte de las respuestas, ¿no? Entonces tienen que enviarlo hasta las 9:30. Doctor, una consulta, no le escuché bien si las respuestas tiene que, o sea, lo podemos hacer a mano escrita. Y le sacan una foto y lo mandan a WhatsApp con su nombre también. Eh, también es válido, Oh, ya, doctor. ¿sí?
Cuando terminen, mandan un mensaje de concluido en el chat para que podamos ver de retomar la clase, ¿no? Antes de las 9:30, si es que todos terminan, o a las 9:30 nomás, en caso de que se les acabe el tiempo. Doctor, disculpe, buenas noches. Le mandamos al WhatsApp grupal, ¿verdad? Sí, al WhatsApp nomás, por favor, todavía no está Gracias, funcionando la plataforma. gracias.
Entonces, tenemos 5 minutos más para concluir la prueba diagnóstica y la tienen que mandar al WhatsApp con su nombre completo para que se tome en cuenta, ¿no? Entonces, no tiene un puntaje asignado, ¿verdad? Sino que para que se tome en cuenta quiénes han venido a la primera clase y también, bueno, al momento ya de calificar el parcial, ¿no? Se puede también, o al momento de la nota final, si es que tiene alguna dificultad, tal vez se puede considerar, ¿verdad? La asistencia, que tengan la prueba diagnóstica y todos los demás trabajos para que se pueda asignar algunos puntos que les falte por algún trabajo que no hayan podido presentar en su momento o algo así, ¿no? Entonces siempre es bueno tener, bueno, asistir desde la primera clase y tener todos los trabajos que se hacen en ese sentido. Y bueno, tenemos un par de minutos más para poder cumplir con esta prueba y luego vamos a ver si tiene alguna dificultad para ver de aclarar de manera somera, ¿no? Ya que todo esto va a ser tema también del avance de la materia, ¿no? Y que, bueno, planeamos empezar también hoy con el primer tema, pero eso en caso de que todos terminen antes de la media hora. Entonces, ya tienen que ir mandando sus pruebas diagnósticas al WhatsApp, ¿no? Y vamos reconectándonos para que podamos concluir con los últimos 10 minutos que nos queda para la clase, ¿no? Vamos a esperar los 2 minutos de rigor que queda para que todos acaben de mandar sus pruebas. Bueno, no tiene que responderlo tan precisamente, ¿verdad? Es solamente una, eh, una, una evidencia de conocimientos previos que puedan tener acerca de la materia, no importa el origen de estos conocimientos, tal vez es por experiencia, tal vez han logrado tener contacto con la función notarial o por cualquier motivo, ¿verdad? O tal vez han revisado la norma o, o han leído porque les interesa, pues, lo que sea, ¿no? O han tenido que realizar algún acto notarial por ustedes, por sus padres, que representarán. Entonces, es más que nada general para ver la
la cantidad de conocimientos previos que se tienen. Entonces, bueno, como ya ha concluido el tiempo para la prueba, entonces vamos a ver qué dudas tienen con respecto a estas 5 o 6 preguntas que se han hecho con relación a la función notarial. ¿Tienen alguna duda? ¿Les ha parecido alguna pregunta muy ambigua? O tal vez que no se entendía bien, o tal vez prefieren que se aclare también la respuesta, o han logrado realizarlo sin ningún problema la prueba. Es perfecto, en este caso no hay... No, Doctor, ¿puede explicar la parte que dice establecer la importancia de los notarios de fe pública? Por favor. bueno, el notario o la función notarial es muy importante para que prevalezca el Estado constitucional de derecho, porque la función notarial es la traducción o la materialización de la voluntad de las partes o de los interesados. En este entendido, ¿verdad? Contribuye pues a la cultura de paz, e incluso este principio de cultura de paz está aquí en la ley del notariado plurinacional, ¿no? Acá está, el servicio notarial contribuye a la cultura de paz mediante el acuerdo sobre la modificación y extinción de relaciones jurídicas sin intervención jurisdiccional, ¿no? Lo que quiere decir que vamos a estar alcanzando el valor supremo de la Constitución, que es el vivir bien, ¿verdad? Armoniosamente entre todos y de manera voluntaria, resolviendo en armonía nuestros desacuerdos y no llegando a una etapa litigiosa, ¿no? Y si no existirían notarios, ¿verdad? No habría manera no litigiosa de resolver los conflictos, sino que todo sería más bien litigioso y conflictivo y en la vía judicial, no tendría razón de existir la vía notarial, ¿no? Además que también el notario, por otro lado, mantiene un archivo de los actos o negocios jurídicos que ante él se registran. Entonces las partes cuando lo extravíen o cuando una parte niegue algo a lo que se ha comprometido o que ha contratado para hacer, entonces la otra parte del documento puede ir al notario y decir, bueno, yo soy parte de un documento de fecha tantos, ¿verdad? Que se ha realizado en esta notaría, ¿no? No es eterno el notario, ¿verdad? Puede ser que hace 2 notarios hayan realizado el documento y han cambiado los notarios, ¿verdad? Pero la notaría subsiste, el número de la notaría, por ejemplo, el número 21, ¿no? Entonces vas, recurres, sacas el documento público que tiene ese carácter, entonces lo acompañas al juzgado y se toma como cierto, ¿no? No hay prueba en contrario que pueda oponerse a un documento público expedido por un notario. Entonces el juez tiene que hacer caso a todo lo que dice, a menos que haya una sentencia en lo penal que diga que ese documento es falso. Entonces, por eso contribuye es tan importante, ¿no? Dentro del Estado constitucional la existencia de los notarios de fe pública. ¿Ves? ¿Tienen alguna otra duda? Le hice yo de las atribuciones. ¿Cuáles son las Ratito. principales atribuciones? En cuanto a Ajá, esa es. estas principales atribuciones, ¿no? Ya les estaba comentando un poquito antes de mandar la prueba y de que vayamos al receso, ¿no? Lo que hace el notario es realizar documentos públicos, protocolares y extraprotocolares, ¿no? O sea, el carácter protocolar quiere decir que va al archivo con los originales de las pruebas que lo motivan, o si no, solamente se guarda una copia, como en el caso de algunos actos y otros, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Los notarios dan fe pública, ¿verdad? De los actos que se realizan. Guardan un archivo de los negocios jurídicos. Además, son representantes del Estado y
por cuenta del Estado, otorgan la fe pública a los actos que presencian y a los documentos que redactan, ¿no? Entonces, para toda participación y todo acto notarial reviste ese carácter de público, ¿no? Y tiene que ser tomado como cierto todo lo que el notario certifique o informe o todo lo que esté redactado en las escrituras públicas. Entonces, las principales atribuciones son dar fe pública, redactar documentos, protocolares, extraprotocolares, transcribir actas, presenciar actos, ¿verdad?, que necesiten de la fe pública, como por ejemplo, no sé si han visto algunos concursos, ¿verdad?, algunas rifas que se hacen en la tele bueno, algunas promociones. Al momento de la premiación siempre existe la presencia del notario de fe pública, ¿no? Y de ese acto va a salir un acta, ¿no? Y ese acta va a estar firmada por el notario y ahí va a detallar todo lo que ha sucedido en aquella premiación y se va a dar fe pública, ¿no? Entonces, estas son las principales atribuciones de los notarios, ¿no? No expiden certificados de nacimiento ni nada de eso, como los oficiales de registro civil, ¿no? Sino que dan fe pública de los actos entre los particulares. Porque cuando se mete el Estado, por ejemplo, el Estado con un particular, en un ejemplo muy claro y que siempre pasa, tienes una casa y dice el Estado, vamos a abrir la avenida a la alcaldía y luego te hacen retroceder 2 metros tu pared. Tiene que haber un contrato, ¿verdad? Algo tienes que registrar para que digas que tu propiedad antes era 500 metros y ahora solamente 470, por ejemplo, ¿no? Te van a dar un documento, pero ese no va a ir, pues no vas a ir a firmar con el alcalde ni con su representante a cualquier notaría. Ahí vas a ir a la notaría de gobierno, ¿no? Entonces, pero este notario de gobierno no tiene diferentes atribuciones de los notarios de fe pública, de los ciudadanos, ¿no?, por decirlo así, sino que redacta los mismos tipos de documentos, solamente que cuando interviene cualquier institución pública o alguna representación a nivel del Estado, ¿no? Entonces, esas son las principales atribuciones, ¿no? Y también otorga, redacta poderes, pero el poder es también otro tipo de escrituras públicas, que si pones redacta escrituras públicas o documentos públicos, ya te estás refiriendo a las escrituras de compra-venta, a las actas, a las declaraciones juradas, a los poderes, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda más? Está bien, Lice. Doctor, y en el caso, por ejemplo, ¿qué sería un concepto claro de qué se entiende por minuta? La minuta, bueno, depende del sistema notarial en el que te estás, trabajando, ¿no? Hay algunos sistemas notariales en el que la minuta es solamente un proyecto del contrato que luego va a ser protocolizado por el notario, ¿verdad? Lo que equivaldría a un borrador del contrato. Pero aquí en Bolivia y en los países que manejan el mismo sistema, la minuta es el contrato mismo, ¿verdad? Pero hay una diferencia, ¿no? El contrato que se denomina minuta es un contrato que está dirigido al notario de fe pública para su protocolización, ¿no? Y hay otros contratos que conllevan todos los mismos aspectos formales, pero que no son minuta porque porque no está dirigido al notario de fe pública. Por ejemplo, vamos a ver esto con vamos a revisar les voy a mostrar un ejemplo para que podamos, para que se pueda entender mejor, ¿no? Por ejemplo, esta minuta de datos técnicos que hemos hecho. ¿Qué dice acá? En el principio, donde está en el cursor, señor o señora notario de fe pública o notario de fe pública. A mi esposa siempre le pone porque va a la notaria que es su amiga, ¿no? Pero pone señor notario de fe pública. ¿Qué quiere decir?
que le estás enviando este documento al notario para que él lo transcriba en las hojitas de colores y aumente las cláusulas notariales de estilo y rigor y te lo devuelva convertido en escritura pública, pero no va a variar el fondo del negocio jurídico, vas a seguir vendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es una minuta, ¿por qué? Porque está dirigida al notario, pero en sus partes es un contrato común y corriente, ¿no? Partes, antecedentes, objeto, si existe precio o no, ¿verdad? O alguna cláusula en este caso es corrección de datos, luego la calidad del documento y la aceptación, ¿no? Entonces es un contrato. Pero si no fuera una minuta, si fuera un contrato, por ejemplo, un contrato de compra-venta de teles, ¿no? O de un mueble que no es sujeto a registro, aquí no diría notario de fe pública, no diría entre los registros públicos, porque no queremos que lo protocolicen. Aquí diría solamente contrato privado de compra-venta. ¿No? Entonces, eso no está dirigido al notario. Pero si quiero ir al notario con eso, ¿qué es lo único que va a hacer? Me lo va a reconocer en sus firmas. El reconocimiento de firmas no tiene nada que ver con el fondo del documento. El reconocimiento de firmas, el notario solamente está verificando que la persona que dice que es el que está firmando acá, al final, que pone su firma, es en realidad esa persona. O sea, lleva su carnet y el notario ve que es esa persona. Eso es el reconocimiento de firmas. Pero cuando lo voy a protocolizar en notaría, lo voy a volver un documento público con estas, ¿dónde estás? Con estas hojitas, con los formularios notariales. Eso es una escritura pública. Entonces, ahí el notario da fe tanto de la identidad de los que están firmando o interviniendo, como del fondo del documento. Entonces, esa es la diferencia entre una minuta y un contrato. Entonces, una minuta acá es un contrato mismo, pero un contrato que está dirigido a su protocolización en la notaría de fe pública. Ah, ya, doctor, ahora sí. Sí. Gracias. Entonces ya se nos ha acabado el tiempo de la clase, así que la siguiente clase empezamos con el avance propio de la materia y vamos ya, yo creo que vamos a tener ya la plataforma todo para empezar también a hacer los trabajos, si no nos movemos nomás con el WhatsApp, ¿no? Entonces, espero que les haya absuelto todas las dudas y nos vemos la siguiente clase. Está bien, doctor. Muchas Sí, gracias. doctor. Doctor, gracias, doctor. Chao.